Hola amigos, amigas, espero que estén todos bien. Bienvenidos una vez más al canal del Lector Impune. Hoy vamos a hablar de esta monumental obra literaria del escritor alemán Thomas Mann. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer un acercamiento, una introducción, una apreciación, digamos, con humildad, pero con una profunda admiración también respecto de el gran mensaje que nos da Thomas Mann a 100 años, más o menos, 101 años de la publicación de esta gran obra en 1924, del siglo XX. Bueno, hay muchas cosas que decir de ella. Esencialmente, aquí yo tengo algunos apuntes que tomé y ¿qué podemos decir? Aquí hay un parangón, algunos han hecho algún parangón eh, con el tema de Cervantes, ¿ya? Con Miguel de Cervantes y el Quijote. Se dice que Thomas Mann fue un gran admirador de Cervantes. Entonces, eh, hay una parte donde el Quijote se queda dormido en una cueva, la cueva de Montesinos, ¿no es cierto? Y ahí tiene una suerte de epifanía el Quijote, donde observa el sepulcro de Durandarte, creo que era creo que este personaje era un guardián. Y bueno, Cervantes hace descender a una cueva a su protagonista, y en cambio Thomas Mann hace ascender a las alturas de los Alpes suizos, cerca del poblado de Dorf, en el sanatorio para personas con tuberculosis o problemas respiratorios de Bergdorf, ¿sí? Un ascenso que Hans Castorp, el protagonista, debe realizar, ¿no es cierto? Thomas Mann nos plantea, en este sentido, una obra literaria con una estructura narrativa que se va desplegando, como por ejemplo las ramificaciones de un árbol, podríamos decirlo así, porque hay muchos temas que aborda esta obra literaria. La trama es muy sencilla, se trata principalmente acerca de que Hans Castor va a visitar por 3 semanas a su primo Joachim Zinsmann al sanatorio de Bergdorf, al Sanatorio Internacional de Bergdorf, que bueno, en esa época podríamos decir que eh, es de alguna forma el reflejo de esta tendencia que existía en ese momento, de que la gente con mucho dinero iba y se trataba una enfermedad y de pronto eh, el lugar donde se internaba, digo, era un lugar de lujo, con muchas comodidades, con cierto estándar, ¿no es cierto? Y cierto prestigio. De ahí la costumbre de la gente adinerada, podríamos decir los burgueses de esa época, de internarse en este tipo de instituciones médicas. En este caso, el Sanatorio Internacional Berghoff. Y bueno, nos vamos a referir a la idea de lo internacional en un momento, quizás más adelante, en esta explicación que estoy haciendo. Porque hay algo también que es alegórico en la obra de Thomas Mann, en La Montaña Mágica, respecto de todas las nacionalidades que conforman la Europa occidental y parte de esta Europa oriental. ¿Mm? Entonces, por un lado, la estructura narrativa aborda algo muy simple, que es la visita de este personaje principal, que la focalización va a estar en él, en lo que le sucede a él,
Si bien es una narración en tercera persona, una suerte de narrador omnisciente, pero que se focaliza en la figura de Hans Castor. Es un joven, este Hans Castor, de no más de 22, 23 años, que se ha titulado o está en vías de titulación, ¿no es cierto?, de ingeniero. Y al regreso de su internación eh, como visitante, ¿ya? De su... eh, cuando tú vas a un hotel de lujo y te hospedas, ¿no es cierto? Iba a estar 3 semanas Hans Castor, ese era el tiempo vivencial que él iba a darle a la estadía de su presencia allá visitando a su primo. Sin embargo, ese tiempo cambia. Y bueno, hablé del tiempo, pero eh, ese sería uno de los principales temas, o si no el tema principal, el tema esencial. Porque hay otros temas igual que abordan muchos otros temas. Por eso hablaba de una ramificación, porque en el fondo también esta obra es una obra de una suerte de eh, existencial, filosófica, tiene una mirada muy filosófica, muy reflexiva, y por lo tanto es una obra que invita a eso a- y pone la trama a disposición de estos temas que aborda, ¿sí? Porque bueno, eh, una vez ya en el sanatorio visitando a su primo, Hans Castor conoce a ciertos personajes. eh, por cierto, a un intelectual italiano, Settembrini, ¿ah? Ludovico Settembrini, y también va a conocer a un judío converso al catolicismo, Nafta, y una serie de otros personajes también que van a aportar un marco general alegórico respecto de ciertas conductas de las personas, pero también de ciertas formas de ser de las sociedades que conforman la Europa de esa época. Estamos hablando de que Thomas Mann comienza a escribir esta obra más o menos en 1912, cuando ya se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial. Pero esto es, de alguna manera, y bueno, se publica en 1924, esta obra es, de alguna manera, digo, el preludio de lo que va a venir después, que está viviendo Thomas Mann y que no lo narra en la obra, porque narra otra cosa, y bueno, ahí vamos a referirnos a ello. Entonces, lo que iba diciendo es que, de alguna forma, Thomas Mann nos construye un panorama de distintos personajes, en donde va a existir eh, una asociación entre personajes y temas. Por ejemplo, va a haber este amor no correspondido que va a sentir Hans Castor por Madame Chechet o Shoshat, que es una rusa, digamos, caucásica, o sea, perdón, ¿cómo se le dice? eh, cosaca, ¿sí? No caucásica, no, cosaca, que tiene ciertos rasgos físicos que cautivan profundamente a Hans Castor y que son ciertos rasgos que él visualizó de alguna manera en un compañero de curso que precisamente eh, solicita un lápiz para poder expresarse a su compañero, y de alguna manera el primer contacto con Madame Chaucer, o esta interna que es joven también y hermosa, tiene Hans Castor con ella en una suerte de fiesta que se organiza en el Bergdorf. Y de alguna manera también el contacto entre estos dos personajes en la fiesta va a estar mediado por un pequeño lápiz, ¿sí? Y bueno, la obra también de Thomas Mann abunda en simbolismos y en alegorías y personajes arquetípicos, etcétera. Eh, bueno, ¿qué decir? Hans Castor es un huérfano que de alguna manera viene de Hamburgo, ¿no es cierto?
de parte del imperio alemán, creo que era, si no me equivoco, y en ese sentido viene una tradición burguesa donde también está presente el gran comercio, ¿sí? Y, y bueno, queda huérfano y se ve enfrentado a la muerte. Vamos a hablar de la muerte también como otro gran tema de la obra, pero ahí vamos a ir paso a paso porque he ido conformando ciertos apuntes de la obra para no ir perdiendo el eje de lo que quiero decir, ¿sí? Entonces uno se pregunta, claro, Hans Castor se ve habituado a la muerte. No lo podemos responder así como cada lector puede establecer cierta idea respecto de esto. Entonces, en su estadía, que se prolonga por mucho tiempo, podríamos decir, y no con ánimo de spoilear, podríamos decir que se mantiene por 7 años Hans Castor internado. Y cómo tú te preguntas, claro, eh, hay una suerte de hipocondría en el personaje. El doctor Berens, que es el doctor jefe de este sanatorio, le mira, lo encuentra medio anémico y de pronto hay un indicio en un pulmón, hay temperatura que se toma, esa temperatura que sube y baja también responde a las emociones que va viviendo Hans Castor a medida que va teniendo interacciones con ciertos personajes o ciertas ideas que se le cruzan en la mente. Entonces se va encontrando el protagonista con una serie de personajes que le van impactando en su visión de mundo, en la visión de la vida que tiene él, de la muerte, del arte, del amor y de la propia identidad de alguna manera. Para él, por ejemplo, Madame Chauchat, Claudia Chauchat, es una rusa con una belleza gatuna, exótica, es casada, por eso es en el fondo es un amor no correspondido, y, pero hay algo en ella que le hace cambiar su visión de las cosas y bueno, ¿para qué hablar tan profundamente de los personajes? Pero nos falta hablar de Ludovico Settembrini y de Nafta, de este judío converso, que estos dos personajes se presentan en la obra como una suerte de dualidad, ¿sí? Y, y de alguna manera abordan en sus diálogos las reflexiones filosóficas y existenciales que abundan en la obra de Thomas Mann. Por lo tanto, Settembrini va a representar de alguna manera esta idea progresista, liberal, eh, eh, defensor de las repúblicas, ¿no es cierto?, de la democracia, y por otro lado, Nafta, este judío converso al catolicismo, va a representar de alguna manera eh, eh, esta noción de conservadurismo, de misticismo, de visión religiosa de la vida, etcétera. Y bueno, ellos van a abordar los temas, el tema principal, el tiempo, que la obra abunda de imágenes respecto de esto, y por lo tanto, claro, se puede hablar de ella de, de manera que uno puede dedicarle seminarios enteros a esto, pero yo como un lector impune, sencillamente doy mi apreciación, mi visión de cómo yo experimenté la obra. La obra no es difícil de leer a pesar de la extensión. Esta es la versión original editada por Random House para el centenario de la obra del año pasado, 2024, y tiene 1050 páginas, algo por ahí. Eh, no es compleja en ese sentido, ¿sí? Entonces, el tiempo es un gran tema que se trabaja en ella. Me he extendido quizá un poquito y me voy a extender un poco más explicando estas ideas y otras más. Pero es importante que ustedes más o menos tengan una apreciación
de mi parte que si me lo permiten trato de explicarla lo mejor posible. ¿Sí? Si me lo permiten las circunstancias que me rodean. Por ejemplo, ya me estaba sonando el timbre por ahí, no sé si acá o en el del vecino, pero bueno. El tiempo. El tiempo en la novela es un gran tema. El tiempo, eh, de alguna manera, se divide en dos en la obra. Eh, es subjetivo, es relativo, está sujeto a las percepciones de los personajes, principalmente de Hans Castor, pero como lo trabaja Thomas Mann, lo trabaja desde esta suerte de dualidades que él desarrolla, ¿sí? Y en ese sentido digo que se divide el tiempo en dos en la novela. Está el tiempo oriental, que es el tiempo de los que están allá arriba, internados. Es un tiempo lento, donde tienen que responder al tratamiento, a la cura del reposo, por ejemplo. Y bueno, en algunas ediciones aparece como una camita ahí, ¿no es cierto? Como una especie de... Y, y en algunas ediciones eso va a representar, ¿no es cierto? Esta portada uno lo puede asociar inmediatamente a la idea de que, claro, lo que se va a decir ahí es que estás reposando mientras está el mundo agitado allá afuera, ¿sí? Porque estos son, de alguna manera, y aquí voy a adelantar un poquito lo que voy a tratar más adelante en el video, de alguna manera esta idea de la hamaca o de la camita ahí en la cura de reposo tiene que ver con la indolencia de la noción del burgués ante la barbarie que está sucediendo en el campo de batalla. Estamos hablando de que va a venir la guerra. No se narra en la obra, pero va a venir y Hans Castor va a estar ahí arrojado. Bueno, por lo menos es una conclusión obvia que uno puede sacar al final de la lectura de la novela. Entonces hablaba que el tiempo es el tiempo oriental, el que le podríamos denominar el de allá arriba, este tiempo lento, casi suspendido, estancado por estos tratamientos, que mira a la muerte, porque esto es muy importante, no hay que descuidar de que todos los personajes, todos van allá a internarse porque están enfermos y tienen la muerte más próxima a ellos. Y por lo tanto, viven el tiempo, este tiempo hospitalario, de manera a veces condensada o a veces expandida, ¿sí? Entonces este tiempo hospitalario también es un tiempo de la vivencia, que lo va a vivir Hans Castor, valga la redundancia, por 7 años, ¿sí? Por 7 años. Entonces, eh, en ese sentido, este es un tipo de tiempo. El otro tipo de tiempo es el tiempo occidental. Fíjense bien en esta idea, amigos, que es el tiempo que rige allá abajo, en las llanuras, que le llama Joaquín Sesman, el primo de... Porque él, Joaquín Sesman, lo único que quiere es reintegrarse a la vida de la llanura, porque él es un disciplinado, un hombre de honor, es un militar que está joven también, igual que Castor, que está ansioso de volver a integrarse en las filas del ejército. Y de hecho, hay un diálogo por ahí en la obra que tiene que ver con la idea de que, bueno, me dice, ojalá que no venga la guerra, le dice Hans Castor. ¿Cómo? Tú hablas como un civil y que, bueno, ahí tiene un diálogo que tiene que ver con esta idea de cómo es el primo de Hans. Entonces, este tiempo occidental que rige allá abajo en las llanuras, es un tiempo que transcurre rápido, que no mira la muerte, que la desconoce, ¿sí? Versus este tiempo oriental que mira la muerte y sabe que va a llegar y la acepta de alguna manera.
Entonces, este tiempo oriental, de alguna manera, la muerte es el final, se tiene conciencia de que la muerte es el final y se sabe que va a pasar en algún momento, va a suceder. En cambio, en este tiempo occidental, a la muerte no se le toma en cuenta, se le trata de apartar, y hasta el día de hoy, fíjense, si ustedes lo piensan bien, esta muerte es vista como aquello que interrumpe la actividad. Y rápidamente hacemos el funeral, pop, 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 y volvemos a esta idea eh, de este tiempo. Que en el fondo este tiempo es el tiempo del consumo, del capitalismo, de la vorágine que corresponde a esto. ¿Sí? Entonces, obviamente el tiempo, la muerte, el amor, hay muchos temas en la obra de La montaña mágica de Thomas Mann. Entonces, hay simbolismos, la enfermedad, hay dualismo, enfermedad, eh, eh, los que están arriba, los que están abajo, los que están sanos, los que están enfermos, ¿sí? Los que están internados y los que están libres también. Hay mucho tema de la dualidad de los temas que trabaja Thomas Mann. Entonces, el autor va tejiendo de alguna manera ciertas analogías, ¿ya? Los distintos habitantes y de los comportamientos que tienen ellos en el Bergdorf, en el Sanatorio Internacional Bergdorf. Hay gente conservadora, hay, por ejemplo, alemanes, hay rusos de primera y segunda orden, hay holandeses, hay polacos, etc. Y claro, eh, hay cosas que no podemos adelantar de la trama, que son interesantes porque lo que importa, estas cosas de la trama, es que de alguna manera van y son como una suerte de gatillantes para diálogos entre los personajes, especialmente entre Nafta y Settembrini, respecto a los grandes temas. Por lo tanto, cada situación que ocurre de alguna manera es el gatillante que dispara estos diálogos. En algún momento, en algún paseo, eh, Castor también toma sus paseos, tiene revelaciones en paseos, el paisaje, la naturaleza, también es impresionante cómo la describe Thomas Mann en ese sentido. Y bueno, eh, también trabaja ciertas ideas como pugnas, ¿sí? Ciertas pugnas, ciertas luchas, que son el reflejo de los personajes. Por ejemplo, la pugna de la razón contra el misticismo y el conservadurismo está en Settembrini y Nafta. Eh, Rápidamente podríamos mencionar aquello, por ejemplo. Pero también está Pickercon, que es el personaje que de alguna manera representa el mal, ese mal que acecha a Europa, ¿sí? Que puede ser entendido como los totalitarismos que van a llegar a casi a mitad del siglo XX. Entonces, la obra de Mann, La montaña mágica, que no fue la obra con la cual le dieron el premio Nobel, sino que fue con los Buddenbrook, creo, ¿sí? Esta obra, si uno puede decir con cuál parto, a pesar de la extensión, yo diría que esta obra. O sea, a mí me ha fascinado el primer libro que he leído de él, y me ha fascinado esta forma en que ha trabajado los temas, ha trabajado la trama, con algo tan sencillo, en esencia, como es visitar a un pariente, a un sanatorio que parece una suerte de hotel de lujo. eh, bueno, es realmente impresionante lo que hace Thomas Mann, o lo que hizo en su momento. Entonces, la novela tiene paisajes, la naturaleza,
el paso de las estaciones y lo cíclico en ella como un reflejo del tiempo también, la aclimatación como una idea de que los personajes tienen que aclimatarse a las condiciones medioambientales de la alta montaña en Suiza, esta idea de que ellos están apartados del mundo como también está apartado Suiza. Fíjense bien en esa idea. Suiza se aparta de los grandes conflictos de la Europa del siglo XX, toma una posición neutral. Están guatita al sol, como se dice en Chile, aquí en mi país, eh, relajados mirando cómo los otros se agarran de las mechas, por decirlo así. Entonces, la novela está cargada de simbolismos, ¿sí? Los lápices, el número 7, el tilo, no sé, eh, hay mucho simbolismo, ¿sí? Está trabajada la Primera Guerra Mundial de soslayo, que en el fondo va a generar un antes y un después, y que se relaciona con esta visión irreconciliable en las ideologías de Setembrino y Nafta, por ejemplo, creo yo. Pero no, no, no equivocarme en lo que digo, pero creo que de alguna forma Thomas Mann quiso reflejar el espíritu de la época a través de estos símbolos de la dualidad, de los 7 años, de los 7 capítulos, del tilo, que tiene un carácter de más allá de la alegoría, de alguna forma, sobre la base de ciertas oposiciones, ¿no es cierto? Porque hay personajes que representan oposiciones, el mismo Hans Castor con su primo Joaquín Siesman, ¿sí? Uno es noble, disciplinado, el otro tiene una visión más civil de la vida, ¿sí? Los de allá abajo con los de allá arriba, los rusos y los alemanes, los encerrados y los que están en libertad, ¿sí? Y bueno, la obra termina con un aspecto, algo que es espectacular de alguna forma, que es una sesión espiritista, ¿sí? Y la sesión espiritista, de alguna manera, va a hacer que el tiempo se acelere, ¿sí? Y de alguna forma los acontecimientos se aceleran hasta que, ¡pum!, Thomas Mann cierra la puerta, baja el telón y Hans Castor como que, va a la guerra, va a la guerra, ¿sí? Pero también la sesión espiritista puede ser entendida como el reflejo de esta Europa enferma que va a sanarse del sanatorio Internacional Bergdorf, donde los doctores son una especie de semidioses, donde hay un régimen con una enfermera jefe, pero estricta, donde de alguna forma no hay una trascendencia y no se le entiende el sentido trágico a la vida a través de la negación de la muerte, por ejemplo. Y por lo tanto, eh, lo que nos hace pensar es que Thomas Mann nos está diciendo que hay una falta de trascendencia en este mundo que nos refleja la novela, que es esta Europa enferma, si lo queremos ver así, interpretarlo de esa manera. Entonces, eh, hay una trascendencia falsa o una pseudo trascendencia en la figura de la sesión espiritista, donde, ¿qué es lo que va a ver Hans Castor? Va a haber cosas que no se explican, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eh, Thomas Mann va a decir que cierta nación, Alemania en este caso, no va a aceptar el orden burgués, que ha aceptado toda Europa y que ha llevado a esta crisis de oposición ideológicas que desemboca en la Primera Guerra Mundial. Y por lo tanto, de alguna manera podríamos decir que
Thomas Mann predice la idea de los totalitarismos en Alemania, la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo, que no aceptan ese orden. Entonces, ¿dónde está lo genial? ¿Qué es lo más importante de la novela? Nos podríamos hacer esas preguntas. La genialidad está que, de alguna manera, Thomas Mann nos cuenta los 7 años previos de un tipo que va a ir a la guerra, que es Hans Castor, que además es un burgués eh, que eh, pide cosas, le llegan, fuman, le pide cigarros importados, bebe lo mejor, come lo mejor, la abundancia en la comida, en el sanatorio. Es otra idea de eh, esta noción de lo descolocado o lo desubicado que es esta Suiza, que tiene la guatita llena con abundantes raciones de comida que le dan a los pacientes y que en el fondo es el reflejo de este ser humano que está desgajado por las ideas y que esas ideas ya no se sostienen porque los grandes relatos están perdiendo solidez, ¿sí? Están perdiendo solidez y esta modernidad que entra en estas crisis de estos conflictos mundiales van a desembocar en el preludio de lo que estamos viviendo hoy quizás, que es esta noción de la posmodernidad donde abunda un nihilismo exacerbado, una sociedad altamente hedonista, con toques de pseudo burgueses. De ahí la gran frase que le dice Settembrini a Hans Castor: usted es un niño mimado por la vida, no sabe, de alguna manera, cómo es vivir y ganársela por sí mismo. ¿Sí? Ahora, eh, ¿cómo termina la novela? Hay una frase fundamental que en algunas versiones cambia, pero la idea es la misma. ¿Cuándo se elevará el amor? Así termina con esa pregunta. Y claro, pero ¿cuál es el amor? Porque podríamos decir, ya, esto es una novela que es iniciática, no sé, no se inicia nada, el protagonista no tiene un descenso, tiene un ascenso, qué sé yo. Eh, pero ¿qué tipo de amor? ¿Se inicia el amor? No lo puede iniciar el amor. ¿Qué es lo que pasa con Hans Castor y el amor? Observa a Claudia Chauchat y, y le observa el cuello, el comienzo de la columna vertebral, el tobillo, la rodilla. Es un amor que está relacionado en un sentido del eros, del pornós griego, si lo queremos decir así, donde en el fondo, volvemos al juego de los simbolismos, eh, la novela nos plantea la idea de una sociedad sin espíritu, que sobrevive, ¿ah? Que sobrevive en estas reposeras, que como hablaba yo, en estas camitas que hacen las curas de reposo, que en el fondo son seres que no pueden actuar, que no tienen mayor injerencia, digo, ¿sí? Reposando ante un mundo que se está destruyendo. Y lo que se ve es que les interesa, no sé. Bueno, amigos, esta ha sido mi lectura del último mes, La montaña mágica de Thomas Mann. Se las recomiendo. Espero que este video les aclare un poquito las ideas. Lo hago con mucha humildad, con cariño, para todos ustedes, para los ya 75 que me siguen aquí en YouTube. Y recuerden, estamos en Facebook por Lector Impune e Instagram también. Si les gusta, dele click y comparta el video. ¿Ya? La idea es difundir más libros, no ganar nada más que eso, difundir literatura. Aquí está la literatura. Thomas Mann, La montaña mágica.